Dios te da libertad. Hoy es el día de tu libertad. Escucha la palabra que Dios va a romper ese pecado. Escucha que Dios la va a romper. Aleluya, aleluya. Que Dios tan maravilloso y tan glorioso tenemos como Padre. Amén. ¿Cuántos quieren a Dios como Padre? Así es, tengamos a Dios como Padre. No estamos solos. Él nos adoptó hijos suyos nuevamente a través de Jesucristo. Amén. A través de Cristo somos adoptados hijos suyos. Quisiera que se sentara después y estuviera bien atento a la bendita y preciosa palabra de Dios en esta noche. Amén. Diga conmigo, los valientes de Jehová. ¿Dónde están? Se escuchó un poquito así como que están convencidos. Ay. ¿Dónde están los valientes de Jehová? La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Los cobardes no van a entrar en el reino de Dios, sino que van a entrar solo los ¿quién? Los valientes. ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esa gente aguerrida, valiente, aguerrida? Que le dijeron al pecado, ¡chao! Y se abrazaron de la santidad, de la paz y del gozo y la justicia de Dios. Los que han preferido mejor andar de espalda al pecado y frente a Dios. Amén. El día que usted dijo, Cristo, venga a mi corazón, ese día usted recibió el carnet de ser un hombre, una mujer valiente. Tener la mano del valiente a la valiente que tiene al lado. No, pero como que no está convencido. Cuidado con un palo de gallinero. Aquí no queremos palo de gallinero. Aquí queremos gente que sea valiente. ¿Dónde están esos valientes? Esos valientes que han pagado un buen precio. Cristo pagó el precio por nosotros. Pero Él también nos da a nosotros el privilegio de pagar el precio de ser despreciado, rechazado, de ser criticado, señalado, de ser contado como oveja para el matadero. Usted es un valiente. ¿Sabe por qué? Porque usted está en la lista negra. Ay, como que se asustaron. Usted no está en la lista negra de Dios. Usted fue inscrito en el libro de la vida. Pero si está en la lista negra de Satanás, le tengo esa mala noticia. Y él a usted no le va a cantar cumpleaños ni le va a picar una torta. Él le pone una torta para engañarlo, pero él ya es seguro. Por eso es que la Biblia dice, no le den lugar al diablo. ¿Qué dice la Biblia? No le den lugar al diablo. Usted no puede jugar con jueguito evangélico. Escúcheme, no esté jugando al evangélico, ni esté jugando al mundano. O eres frío, o eres caliente. ¿O eres qué? O eres frío o caliente, no, tibio, ¿qué pasa? ¿Cómo? Lo vomita Dios de su boca. Por eso Dios nos llama a ser los valientes. Se quedan los muros los valientes. ¿Dónde están esos valientes? Quiero hablar de los valientes de Jehová o de los valientes de David. Amén. De los valientes del hombre que su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Conforme a qué? Y quisieron que fuéramos a la escritura, a la palabra, a la Biblia. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 23 de 2 de Samuel, desde el número 8 en adelante. Y vamos a leer también, creo que 2 o 3
versículo de 1 Samuel capítulo 22. Primero vamos al 2 de Samuel capítulo 23, versículo 8 en adelante, ¿sí? 2 de Samuel capítulo 23, versículo 8 en adelante. Pónganse de pie, reverenciemos su bendita palabra. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estos son los hombres de los valientes que tuvo David: Joseph, Basabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, un solo hombre. ¿Un qué? Mató. Después de este, Eleazar, hijo de Dado, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo por recoger el botín. Y después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Diga conmigo, Adulam. Y en el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, digo, ¿con qué? Digo, ¿con qué? ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Salmaía, fue el principal de los 30, y este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida. Añade sabiduría y revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos rapidito el otro versículo que le dije de 1 Samuel y nos sentamos, ¿sí? Capítulo 22. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Te puedes sentar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y que para siempre es su y que para siempre es su misericordia. Amén. Mis amados, cuando nosotros entramos
en la escuela de Dios, él no va a tener que pasar por ciertos lugares no permanentes, sino momentáneos, para capacitarnos, entrenarnos, para transformarnos a nosotros en hombres y mujeres valientes. ¿En qué? Para hacer que el miedo, la ansiedad salga de nuestras vidas. Por si usted no lo sabía, por causa del pecado, el miedo entró en el ser humano. ¿Por causa de qué? El pecado. La Biblia enseña que la primera vez que se oyó la palabra miedo fue cuando el hombre, después que pecó, Dios lo estaba buscando, le dice, ¿dónde está Adán? Y Adán dijo, tuve miedo. ¿Tuve qué? ¿Tuve qué? Miedo. O sea, quiere decir entonces es que el tener el miedo se relaciona al pecado. ¿Sé qué? Por eso es que Dios dice que los que, los miedosos, no entrarán en el reino de Dios. ¿Que los qué? Que los cobardes no entrarán en el reino de Dios, sino los valientes. Y cuando hablamos aquí de cobarde, estamos hablando de que usted tiene que agarrarse a golpe con todo el mundo para decir que usted es un hombre valiente. No, aunque usted pelee con quien sea, usted sigue siendo el mismo cobarde. ¿Me está entendiendo? Porque lo que nos hace, nos ha hecho nosotros unos valientes de Dios, es que usted haya decidido recibir a Cristo en su corazón, ¿verdad? Arrepentirse y apartarse de su pecado. ¿Y qué? ¿Y apartarse de dónde? ¿Y apartarse de dónde? Quiero desglosar un poco esto, porque cuando leímos los primeros versículos, se lo describieron a 30 hombres, entre ellos 3 valientes de David, ¿verdad? Que uno solamente mató 800, uno solamente. Y otro llegó a pelear hasta el punto que la espada se le pegó de la mano. Dice, según se cuenta, que esos hombres, uno solo podía matar 1000 personas. Pero ¿quiénes eran esos hombres? ¿De dónde venían esos hombres? ¿Ah? Porque hay que ver la trayectoria y de dónde viene y quiénes eran. ¿Sí o no? Pero la Biblia nos enseña que esos 30 valientes de Jehová eran parte de aquellos hombres que un día, huyendo de la aflicción, huyendo de las deudas y huyendo también de la amargura, se encerraron y entraron en una cueva. Se encerraron y ¿qué? Y entraron ¿en dónde? En una cueva. Y esa cueva tenía por nombre Adulam. ¿Tenía por nombre qué? ¿Tenía por nombre qué? Que significa refugio espiritual. ¿Significa qué? O escondite o retiro. Y también significa escuela de preparación de carácter. ¿Escuela de qué? ¿De preparación de qué? De carácter. ¿Escuela de qué? De preparación de carácter. Dice que en esa cueva, dice que entraron la familia de David y entraron 400 hombres. Escúcheme, cuando la Biblia habla de hombre, también está hablando de mujer. Porque dice la mujer, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto? Escúcheme, cuando la palabra de Dios hablaba que cuando se contaba cuando se contaron los 5 panes y los 2 peces, dice que había más de 5,000 hombres, ¿sí? Sin contar mujeres y niños, porque en ese tiempo, cuando se hablaba, cuando se iba a pronunciar una familia, hablaba hombre.
¿Hablaba qué? Pero ahí lleva introducido mujeres y niños. Quiere decir entonces que 300 o 400 había también mujeres. Pero diga algo a las mujeres. Diga, yo también. ¿Me está entendiendo? Y 300 o 400 dice que hayan personas, unos que eran afligidos, ¿eran qué? Otros endeudados y otros amargados. Unos afligidos, otros endeudados y otros amargados. Según la historia dice que los que estaban afligidos eran que habían sido oprimidos por la injusticia, según el contexto histórico del gobierno que había. Estaban perseguidos, están afligidos, estaban perseguidos por causa política. ¿Me está entendiendo? Oprimidos, afligidos, y tuvieron que huir y tuvieron que esconderse en esa cueva. Dice que habían unos que estaban endeudados, pero que estaban endeudados por causa de cómo estaba en ese tiempo políticamente la nación. Ellos tenían que meterse en problemas de deuda. Tenían acreedores que estaban detrás de ellos cobrando la deuda. ¿Por qué razón? Porque pedían prestados, pero eran usureros. Parece como estos tiempos, ¿verdad? ¿Le pedían prestado a quién? Caí en la trampa, te presto 80 y bueno, paga interés. Esos 80 se convirtieron de $80 a 80,000 por ahí. O a 8,000. Y esa gente tuvieron que huir y esconderse. Y otros que estaban amargados. Dice que estaban amargados de espíritu. ¿Sabes lo que significa estar amargado de espíritu? Una persona que no se tolera de sí misma. Si no toleraba a sí misma, ni medio lo toleraban los que estaban. Entonces esas personas llegaron a ser personas que socialmente eran insociables. No podían estar bien en la sociedad. Y tuvieron que irse a esconder, huyendo a la cueva de Adulam. ¿Sí? ¿A la qué? Pero en esa cueva también se estaba escondiendo no un endeudado, no un afligido, no un amargado. Nada más y nada menos se estaba escondiendo el ungido de Jehová. ¿Se estaba escondiendo quién? El ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel. ¿El qué? El dulce cantor de Israel. Estaba escondiéndose. ¿Por qué razón? Porque muchas veces vamos a tener que pasar por la cueva aunque usted no haya hecho nada malo. Es más, por hacer el bien muchas veces te va a tener que pasar por la cueva. Porque David no había hecho nada malo. ¿Qué había hecho David? Matar al gigante y ganarse la oferta que estaba, la recompensa que estaba dando. ¿Cuál era la recompensa que daba? No solamente eso, sino estar absuelto de pagar impuestos. ¿Me está entendiendo? De dejar de pagar impuestos y de casarse ¿con quién? Con la hija del rey. Nada más, nada menos convertirse en el yerno del rey. Y el otro premio más grande es convertirse en el general en jefe o en el general del ejército de Israel. Si mataba al gigante, ¿verdad? Claro, David venía detrás de una promesa, de una profecía, donde lo ungieron como rey. ¿Me está entendiendo? ¿De cuando qué? Cuando Samuel lo unge como rey. Y él estaba detrás de eso, viendo la oportunidad a través de matar al filisteo, al gigante. Él pregunta, yo digo que uno no puede ser interesado, deje la hipocresía. Él fue interesado, ¿qué me van a dar? Le dice, no, que no puede ser interesado. ¿Cómo no va a ser interesado? Tiene que te pregunta ¿cuánto hay para eso? ¿Qué me va a dar? Él preguntó, ¿o no preguntó? Yo mato a ese gigante, pero ¿qué me van a dar por eso?
te van a dar las estrellas de general. Te van a dar que van a estar suelto de pagar impuestos. Y para un caramelito, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Saúl era uno de los hombres más hermosos que había sobre Israel. Quiere decir entonces que la esposa de Saúl no era una mujer defectuosa. ¿Verdad que no? Era una mujer hermosa. Y si el papá era hermoso y la mamá era hermosa, ¿qué le van a salir? Unos bonitos, unas bonitas. No. Le van a salir una princesa. Y entonces, ¿qué dijo David? Bueno, está bien. Yo me tiro el riesgo. Y usted sabe ya la historia. Que él mató al gigante y se ganó el premio. Pero resulta y acontece que el papá, que era el rey, estaba endemoniado. Había envidia. Y la envidia más grande comenzó cuando decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¡Wow! Comenzó la ¿qué? La persecución. Sin David hacer nada malo. Escúchame, porque no solamente a las cuevas o a ese lugar de entrenamiento, capacitación y refugio van a ir solamente los endeudados, los afligidos y los amargados. Hay muchas veces van a pasar personas que no están amargados, que no están afligidos, que están endeudados, ¿verdad? Que están haciendo las cosas bien. Y usted dice, pero ¿por qué tengo que estar pasando esta persecución? ¿Por qué tengo persecución? Si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, si estoy pensando bien, si me aparté del pecado, si diezmo, ofrenda, hago todo, ¿por qué las cosas me comienzan a salir mal? Parece que te hubiera encerrado. Por donde quiera que yo meto la mano, pasa algo. Y el conmigo, ¿está en la cueva? ¿Está qué? Está en la cueva. Pero escúcheme, en la cueva, el ungido de Dios, en vez de afligirse, en vez de amargarse, en vez de meterse en deuda, comienza a glorificar a Dios y a componer salmos. Porque dice la palabra de Dios que David compuso el Salmo 142 y muchos salmos compuso en la cueva de Adulam y cánticos también compuso. Amén. Y ahí también refugió a su familia. Pero la sorpresa más grande, lo que no se esperaban, esos 400 hombres donde estaban los afligidos, donde estaban los endeudados, donde estaban los amargados, era que cuando entraran en esa cueva se iban a encontrar con un padre. Se iban a encontrar con tremendo personaje, tremendo mentor. ¿Tremendo qué? Personaje y mentor. Que eso es lo que está faltando y es lo que está pasando en este tiempo. La necesidad de paternidad. La necesidad de que haya un hombre, una mujer ungido de Dios que te pueda a ti catapultar y desarrollar y ver adentro de ti. No ve lo que por fuera aparentaba y era y decía del mundo, que eras un afligido, que eras un endeudado, que eras un amargado, sino aquel o aquella hombre y mujer que pueda ver en ti un gran valiente de Jehová. ¿De dónde venía David? David venía de sufrir rechazo. David venía de estar aislado. Porque hablar de una cueva es hablar de aislamiento. ¿Cuántas veces David no tuvo que estar en cueva, verdad? Refugiando y cuidando las ovejas. Cuidando las ovejas, refugiándose de la lluvia. En cueva cuando era ¿qué? Un pastor. Escúcheme. La profesión de pastor en ese tiempo no era honrosa. ¿No era qué? No era honrosa. ¿Me está entendiendo? Eso era para los bastardos. Porque David no era hijo legítimo. David era bastardo. Él dijo, el pecado me concibió mi madre. David era hijo criado de la mamá de los otros hijos de
Isaí. Según el contexto histórico, David, lo digo, el pecado me concibió mi madre. Fue que la mamá de los otros hijos de Isaí era una mujer muy generosa y lo adoptó como hijo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que cuando presenta a Isaí sus hijos, no presenta a David, presenta son los hijos legítimos de la esposa. David estaba con las ovejas. David era el bastardo, pero ese bastardo Dios lo había escogido para ser el rey de Israel. O sea que ya David venía de superar las traumas, de superar los rechazos, de superar el aislamiento, de superar todas esas cosas. Él venía ya con un corazón sano. Y más cuando viene el profeta y lo unge, ya Isaí, su padre, dejó de ser papá de él. En ese momento el que toma la paternidad es Samuel como padre espiritual de David. Usted no está entendiendo, usted no está entendiendo. Porque Samuel, como hombre de visión, afirmó y le afirmó a David su propósito y tu destino. Tú necesitas un padre espiritual que te afirme tu propósito y tu destino, para que no te divagar de aquí para allá, ni eres afligido, ni endeudado, ni amargado. ¿Me estás entendiendo? Que llegó nada más y nada menos que el profeta Samuel y unge a David. De ahí David toma postura. ¿Toma qué? Postura e identidad de hijo. ¿Toma qué? Postura y identidad de hijo. Pero aparte que toma postura e identidad de hijo, ya él venía de pasar su proceso y entra a un nivel de ¿qué? De madurez. ¿Me está entendiendo? David, a pesar que era de baja estatura, de pelo rubio o pelo rojizo, según lo que dice, era era blanco, rojizo y de baja estatura, según dice, era un hombre muy alto, ¿verdad? No se acomplejó por eso. ¿No sé qué? No se acomplejó con eso. Él era un corazón valiente, conforme al corazón de Dios. Es por eso que no se atemorizó por las amenazas del gigante. ¿Me está entendiendo? Y fue a la batalla. Y ese valiente Dios lo usó para dar victoria. O sea, que cuando ya David estaba huyendo de Saúl, ya había pasado unos buenos años, y ya David había entrado en otro nivel de madurez. ¿Me está entendiendo? Y en la cueva de Adulán, David se convierte, antes de ir al reinado, en un jefe. ¿Es un jefe de quién? No era de cualquier persona, no eran unas joyitas que tenían ahí. Lo que tenían ahí no era gente fácil. ¿Verdad que no? Cuando dice que estaban endeudados y los afligidos y los amargados, no eran gente fácil. ¿Me está entendiendo? Pero el corazón de David estaba tan capacitado para poder formar a esa persona en ese lugar. La Adulán significa escuela de capacitación de carácter. ¿Escuela de qué? De capacitación de carácter. Ahí David formó carácter en esa persona. Ahí David sanó al que estaba afligido. Sanó a ese afligido. Porque no solamente le corregía, también le daba cariño, también le daba amor, también le daba paternidad, pero a la vez le corregía. ¿Y sabe por qué esa persona se dejaba corregir? Porque el que estaba ahí no era cualquier persona. Diga conmigo, estaba ungido de Dios. ¿Sabe qué? Y al ungido de Dios, Dios le revela tu propósito, Dios le revela tu destino. Y a cada uno de ellos, David le dio propósito y David le dio destino profético. ¿Me está entendiendo? Y aparte de eso, estaba un letrero que decía, este será el próximo rey de Israel, porque lo había ungido nada más y nada menos que Samuel. Imagínate tú cómo pensaban esa gente.
Imagínate, si aquí en este lugar estamos privilegiados. Esas personas que llegaron y digo, Dios mío, qué privilegiados somos. Qué privilegiados somos. Dios nos permitió entrar en este lugar y encontrarnos y estar acá, nada más y nada menos como el próximo rey de Israel, el ungido de Jehová. Somos tan privilegiados, aunque Dios nos ha traído. Les debo decir una cosa, quizás este lugar se parezca a una escuela de Abraham, pero este lugar es un lugar de la escuela, pero es un ungido de Dios, está viendo el propósito de ti, está viendo de ti, de ti. Ay, 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 ay. Comenzó David a tratar con los corazones de ellos, a moldear, a tratar, a confrontar cuando había que confrontar. Me está entendiendo, a corregir cuando tenía que corregir, y a enseñarnos a amarse unos a los otros, a cuidarse unos a los otros, a ser fieles, a ser leales unos a los otros. Les tocaba otra. Ellos estaban sentenciados a la muerte, pero David le dio vida a ellos. Dios utilizó a ese hombre para darle destino, para darle propósito. Cada vez que el hombre, el ungido de Dios, te corrige, te reprende, te exhorta, te está dando vida, te está dando destino, te está dando propósito. Y los enseñó a amarse unos a otros, a respetarse, a cuidarse. Le enseñó lealtad, fidelidad. Ellos vieron la persecución que traía David, y ellos, el mismo David le enseñó a ellos: no levantaremos nuestro dedo contra el ungido de Jehová. Él le enseñó a ser fiel y leal a pesar de que el líder estaba mal, a pesar de que el líder estaba creyendo, a pesar de que el líder estaba mal. David le enseñó: no levantaré mi dedo contra el ungido de Jehová. Pero ¿sabes qué? ¿A quién agarró David? David agarró gente desechable. ¿Agarró gente qué? Desechable. Que nadie quería. Y David comenzó a darle amor, a darle cariño, a ver más, a verlos dentro de ellos, a ver lo que estaba dentro, el potencial. Un buen líder es el que sabe ver lo que está dentro de ti. Aunque te diga, voy a abandonar todo, sí, veo, pero sé que vas a volver. El Señor le dijo a Pedro: si quieres también te vas. Y Pedro, ¿qué dijo? ¿Para dónde viene el Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Solamente qué? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Para dónde iban a agarrar esos 400 con esa pata hinchada? Perdónenme la expresión. ¿Para dónde iban a ir? Ellos dijeron: no, mío, salimos privilegiados, que entramos en esta cueva y nos encontramos con un ungido que nadie ha querido conocer, que nadie ha querido apreciar, pero Dios nos permitió conocerlo y recibir de Él, paternidad, recibir de Él amor, cariño, recibir de Él represiones, correcciones, oh Dios mío, afirmación en su carácter. Eso fue lo que hizo David por un tiempo. Escúcheme, una cueva no es pretexto para que la gente se aísle y dure ahí, y que esa cueva, ese aislamiento, alimente tu amargura. No, es para un tiempo de retrospección, un tiempo de tu pensar, y también de dos cosas. Es para que tengas un encuentro con Dios. ¿Para que qué? Porque después que David los entrenaba, porque los entrenaba David, le dijeron: ¿quién más que este general que mató un gigante? Este es el mejor entrenador. David comenzó a entrenarle cómo él mataba a los leones, le explicaba cómo matarlo. ¿Me está entendiendo? Comenzó a entrenarlo, a entrenar esos capitanes, porque Dios le daba a David la sabiduría de cómo pelear un guerrero. No solamente eso, sino que... Escúchame. Pregúnteme usted a mí: ¿quién entrenó a David? ¿Quién entrenó a David? El ejército de Jehová. ¿Quién era el ejército de Jehová? ¿Quién era? Los ángeles. No, como que no le dije nada. A
David le quisieron poner la armadura de Saúl y dijo, no, no sirve. Para mí no me sirve esto. A mí descendieron los ángeles, me dieron la habilidad de pelear como peleaban ellos en el cielo. No. Hermano, la Biblia se interpreta no humanamente. La Biblia es por revelación. Y yo te estoy revelando hoy, yo te estoy revelando de cómo fue el entrenamiento de David. Imagínense quién entrenó también a los valientes de David. ¿Y quién le derramó sobre ellos esa fuerza para ellos no soltar la espada? ¿Me está entendiendo? A David no le enseñó hombre. A David le enseñó Dios cómo pelear. Escúchame. Tú estás aquí en una cueva de Adulán. Yo digo esto, es una cueva de Adulán. No todo el mundo aguanta este entrenamiento. Porque aquí te entrena hombre, aquí te entrena Dios. Y cuando Dios comienza a entrenar, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que dejar lo otro, tienes que dejar esto. Peleé los ojos, que yo también lo peleé cuando yo me revelé. Pues yo dice, pero ¿dónde está? Aquí no. Registran cómo los hijos de Isaí, los grandes, fueron entrenados por el ejército de Jehová, que era de Israel. Pero no registran con quién entrenó a David. ¿Quién entrenó a David? ¿Quién le enseñó a matar leones? ¿Quién le enseñó, aleluya, a quitarle las ovejas de la boca? Dios. Cuando David, le digo al gigante, que le digo, ¿quién se atreve a desafiar el ejército de Jehová? Él no dijo a los que estaban temblando del ejército de Israel. Él estaba hablando del ejército de Dios, del cielo, los ángeles que respaldaban al ejército de Israel. Él era lo que le daba la fuerza a cada soldado de Israel para pelear la batalla y salir victorioso. No sé si usted está entendiendo. ¿Usted cree que era porque el ejército de Israel tenía mucha fuerza? No, mi hermano. Padre, esta gente está preparada para lo que Dios dice. El mismo Dios que le daba fuerza a Sansón, le daba fuerza a David. El mismo Dios. Es el mismo Dios que te repotencia a ti y te da la fuerza como el búfalo. Es el mismo Dios que hoy te está reforzando fuerza. Tú vienes débil, vienes cansado, vienes afligido, te sientas en vela. Pero hoy Dios te dice, hoy te renuevo la fuerza como el búfalo y levanto mis alas como las águilas. Correrá, no se cansará, caminará, no se fatigará. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no se seca ni se cae. Y como eres justo, florecerás como la palmera. ¿Sabe que la palmera, cuando viene el viento, se dobla? Y cuando pasa, se para y no se parte. Dice que Dios dice que tú, que eres justo, serás como la palmera. Aunque no le dije nada. Porque en la tormenta, en la batalla, solamente te va a doblar, pero te vas a volver a enderezar. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? No solamente esas personas vinieron afligidos, los que vinieron afligidos vinieron decepcionados. Ahí no nos decepcionaron pastores, ahí no nos decepcionaron líderes, ahí no nos decepcionaron gente, nos decepcionaron profetas, nos decepcionaron gente. Vinieron afligidos en esa cueva, pero se encontraron no solamente con un pastor, se encontraron con un profeta, se encontraron con un salmista, alguien que tocaba la vida y comenzaba a sanar los corazones. Sí, porque esos afligidos no solamente están afligidos porque no hay una persecución nada más. Ellos están afligidos porque venían decepcionados. Decepcionados de pastores, decepcionados de líderes. ¿Qué sé yo que le merecen de sus mujeres, de sus padres, de sus madres? ¿Qué sé yo que lo vinieron? De la forma afligida. Pero se encontraron con un hombre que Dios permitió haber sido rechazado.
Porque David representaba lo que dice el Nuevo Testamento, que Dios escogerá a lo más vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Sabes que los hermanos de David los tenían como chismosos y que formaba rencilla entre hermanos? Ya viene acá a ver cómo están. Ellos les decían eso. Porque aunque los que formaban rencilla eran los hermanos de él, ellos le echaban la culpa a David. Y como David era el bastardo, toda la culpa era para él. ¿Toda la culpa era para quién? Aunque él no hacía nada, él echaba la culpa. ¿Sabe qué hacía David? Se quedaba callado. Porque los que fueron escogidos para grandeza no pelean por tonterías. No, usted no. David lo que decía, esto se acumula para mi repertorio. Esto se acumula para la formación de mi carácter. Porque mientras más me humillen, más maduro me hago. Mientras más me humillen, más fuerte me hago en carácter. Mientras más me rechacen, mientras más me echen la culpa. Pero David no fue calimero. Puro yo. La honra, puro yo. La sopa, puro yo. Cargar la tubo, puro yo. El baño me toca puro a mí. Perdiste la recompensa, mi hermano. ¿Perdiste qué? No hay nada que tú hayas hecho para el reino de Dios que Dios no lo note. Hermano, el pastor no te va a pagar, el líder no te va a pagar, él no te va a recompensar por nada. Yo solamente voy a decir las gracias por servir a Dios. Pero todo eso te va acumulando es al Señor. Él se va a acordar de tus ofrendas, Él se va a acordar de tus diezmos, se va a acordar de tu primicia, Él se va a acordar de tu servicio, de las madrugadas que hiciste de mi primicia, de cuando limpiaste el piso, de cuando vendiste sopa. El que se acuerda es Dios de esas ofrendas, no el pastor. No espere que Dios te recompense, quizá ni me acuerde, pero Dios sí tiene el tiempo donde se me acordé de tu ofrenda y por eso tienes esta bendición. ¿Lo está entendiendo? Yo tengo gente que Dios ha puesto para que me sirva, porque yo también he servido. Y lo que tú siembres, tú cosechas. ¿Me está entendiendo? Pero nunca me quejo, y nunca me quejé, y nunca me quejaré, porque sé en dónde estoy depositando eso. En los tesoros del cielo. Y cuando esté pasando los momentos de crisis, Dios se va a acordar de mi ofrenda. Dios se va a acordar de lo que he hecho. Y ahí es donde lo voy a necesitar. ¿Me está entendiendo? No esté esperando que lo que usted sembró hoy, lo que usted dio hoy, se lo devuelva a Dios hoy. No. Usted hoy está recibiendo lo que sembró hace 2 años atrás. Espere que en el momento de Dios, si usted no habló nada, ni se quejó, ni dijo, yo di esto, di aquello, cállese la boca, no diga nada, que les quede sentir lo que hace la derecha. Quédese que el que recompensa y paga el Dios y está en el momento justo y te va a hacer ver. ¿Te acuerdas del día que hiciste esto? Aquí está. ¿Me está entendiendo? David todo lo dejó acumular. Porque Dios, el día que le trajeron toda esta gente, David dijo, gracias Señor, porque esta es la gente que me va a servir. Los estaba esperando, David los estaba esperando. ¿David qué? Porque ahí en la cueva de Adulán comenzó David a ejercer su ministerio, a ejercer su mandato, a ejercer su reinado, con 400 hombres. Y entre ellos mujeres, afligidos, endeudados y amargados. ¿Sabe quién se convirtieron en esa gente? En los valientes de David. ¿En los qué? En los valientes de David. Uno solo mataba a 1000. Según escuché de un maestro de la palabra,
eruditos que estudiaron dicen que esas personas eran tan ágiles que corrían por las paredes así. Ellos, para que caminen. David les enseñó a cuidarse espalda con espalda. Hijo, si te vienen y te matan de una vez, movete. Así, ¿sí me está entendiendo? Camina para acá, camina para acá, camina para acá. ¿Ve cómo peleaban ellos? ¿Me está entendiendo? ¿Pero de dónde venían ellos? De la cueva. ¿Diga conmigo? De la cueva. Así que no te quedes y digas, ay, Dios me metió, me estoy metido en esa cueva. De esta cueva vas a salir valiente. Amén. En un momento yo pensé que Señor me metiste en esta cueva. Pero de aquí Dios me ha entrenado. Y me ha hecho osado. Me ha hecho valiente. ¿Saben lo que es una persona osada? Que si antes yo tenía pena para hablar y ahora no. Dios me ha dado la capacidad de poder desenvolverme. Cuando antes era lengua mocha, medio tartamudo, el Señor soltó mi lengua porque quitó el miedo que me tenía tartamudo, que me tenía lengua mocha, y me dio una lengua fluida ahora, porque me dio osadía, valentía para hablar. ¿Me está entendiendo? Y las oraciones son oídas en el cielo. ¿Me está entendiendo? Porque Dios va a oír el corazón de un valiente. ¿Quién era David? Dice que era conforme al corazón de Dios. Levantó a esos 30 valientes, y con esto cierro. Y David, la última prueba que le puso a esos 30 es que dijo, yo quiero beberme un vaso de agua del pozo de Belén. Pero Belén estaba sitiado por los filisteos. Y 3 de esos valientes dijeron y fueron, mataron a filisteos, se llenaron de sangre. Ellos venían con el vaso de agua, pero chispeado de sangre. ¿Cómo estaba? ¿Y qué hizo David? Por honra a ellos, ofrendó el agua a Jehová. ¿A quién ofrendió? Líbreme, Jehová, que yo beba el agua de esta gente que arriesgó su vida para cumplir un capricho mío. Porque David dijo, yo quiero beber agua del pozo de Belén. ¿Y qué significa Belén? Casa del pan, o lugar de la presencia de Dios. Lo que tuvieron que hacer estos valientes para entrar allá donde estaba la presencia de Dios y traer agua de esa fuente y traérselo al ungido de Jehová. Ahora, ¿pero por qué esa gente arriesgaron su vida? ¿Por qué arriesgaron su vida? Pregúnteme. Porque hace rato ellos habían entregado su vida en esa cueva para vivir por Dios y para el rey, para el ungido de Jehová. Porque fue el único que vio en ellos un hijo, fue el único que vio en ellos propósito, fue el único que vio en ellos, le dio a ellos paternidad. Porque cuando tú se te revela paternidad, cuando alguien de verdad, un ungido de Jehová, ve en ti potencial y te revela paternidad, mi hermano, tú eres incapaz de hablar ni dejarás a nadie que hable mal de esa persona. Si fuera tan tremendo que esa persona, uno de ellos, no permitía ni siquiera su hijo Absalón se levantara con él, y uno de ellos mató a Absalón por el hecho de que el mismo hijo quería matar al padre. Aunque eso le costó la vida. Por la fidelidad, la lealtad, el amor. Porque al quitarle a ellos o morir la vida era como si se muriera el padre que lo había engendrado. Ahí está la revelación de paternidad. La paternidad no se le obliga a usted, no se le impone. Eso tiene que ser revelado. Tú tienes que ser revelado. Pero ¿cómo se revela? Cuando tu corazón es un corazón agradecido. Porque esos hombres, esas mujeres, tú tienes que ver el lugar donde Dios te está levantando y a quien Dios usó para levantarte, para que tu corazón sea agradecido. Ellos estaban agradecidos porque habían salido de la deuda, porque habían salido de la aflicción, habían salido de la amargura y alguien le dio propósito
obediencia de dar su vida por el rey. Yo estaba esperando era que pedía el reino, porque la voz del rey era la voz del reino. Y cuando él dijo quisiera beber, listo, ellos escucharon un ejecútese. ¿Escucharon qué? ¿Un qué? Ejecútese. ¿Por qué? Hay que cansarse uno de decir, vayan a visiten. ¿Mano visitó a alguien? No, todavía no, pastor. Santo. Habrá revelación de paternidad. Porque no solamente decir padre, padre. Es que de verdad lo que desea el padre en su corazón y lo haya hablado sea un ejecútese. ¿Sea un qué? ¿Sea un qué? Ejecútese. Que usted sabe que al hacerlo arregló su vida y derramó ¿qué? El agua. Pero pregúnteme a usted, ¿a quién escogió David como personas de confianza para que fueran escudero de él? A estos tres. Entre los 30, a estos tres. Uno había matado 800, otro se le había quedado la espada en la mano y otro había conquistado los terrenos. Y los tres fueron a buscar el vaso de agua. ¿Los tres qué fue? Porque en ellos se formó un carácter de hijo. Yo necesito que a usted se le forme un carácter de hijo por revelación del Espíritu. Pero para que eso sea, usted tiene que saber y entender de dónde Dios te está levantando, de dónde Dios te está sacando. Acuérdate de dónde Dios te levantó, de dónde Dios te sacó, de qué lugar Dios te está haciendo, me está entendiendo. ¿Para qué? Para que cuando ya Dios comience a usarte, no se te suba los humos. ¿No qué? Y diga, no me hace falta el profeta, ya no me hace falta que me hable, ya no me hace falta, no. Y lo dejo en azul. El profeta le manda un mensaje, no, lo dejo en azul, se lo respondo por día 3 días. ¿Me está entendiendo? Entró en Adulán. Aquí está un David que lo está formando. Pero está viendo usted un valiente. Uno solo va a matar legiones de demonios. Uno solo va a matar ¿qué? Así que quítese las lágrimas, deje de llorar y sonríe que Cristo le ama. Dice que el dulce cantor de Israel agarraba el arpa y comenzaba a cantarle. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Espíritu de Dios. Comenzaba David a cantar el Salmo 42. Imagínate esos amargados. Se le iba la amargura. En la cueva a componer los salmos y a cantarle con la vida. Y ellos decían, aparte que nos reprende, nos corrige, nos entrena, nos predica, también nos canta. También nos lleva a adorar. Imagínense que entraba en esa cueva la presencia de Dios. Esta gente comenzaba a tener experiencia con ángeles, comenzaban a tener experiencia con la gloria de Jehová. Comenzaban a tener tremenda experiencia. Cantaba David, temprano yo te buscaré, cuando lo paraba en la mañana. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas. Así comenzaban a cantar los afligidos. ¡Alábale que Cristo te ama!
Yo creo que si Dios te trajo a Durán, era necesario pasar por él. Tiene permanente, usted es pasajero. Porque después de todo, ellos dijeron esto. Si nos preparó acá, no nos vamos a quedar acá. Apenas él tome palacio, para allá que vamos. Y así fue. Porque ellos fueron los valientes de David. Fue el ejército poderoso de David. Los 400 de David. Igual que fueron los 300 de Gedeón. Y me hace acordar la película de los 300. ¿Se acuerdan la película de los 300? De Leónidas. Uno solo de esos hombres era terrible. Pero yo estoy hablando a ti que este es un lugar de entrenamiento espiritual. ¿Me está teniendo? Espiritual. Escúcheme. Yo aprendí de ese hombre y esa mujer a prepararme, no para 4 paredes, sino para pelear en la calle. ¿Me está entendiendo? Igualmente yo tengo que prepararte a usted, no para que vea un evangelio live, sino para que a través de tu vida tú puedas conquistar en la calle. Tú puedes vivir una vida real en la calle. Tú puedes mantener ese fuego avivado en la calle. Tú tienes que levantarte como un guerrero, una guerrera, un valiente del Señor de acá. Este lugar es pasajero. De la noche a la mañana Dios lo saca. Pero tú tienes que decir, yo salí de esa escuela. ¿Quién eran esos 400? Ellos después tuvieron que ser los entrenadores de los más de 2.000 y 3.000 soldados del ejército de Israel. Porque después que Saúl y David toman el reinado, ellos fueron los entrenadores, los capitanes, los generales que estuvieron ahí al mando y conquistando territorio para el rey. Hombres fieles, leales, genuinos. Yo creo que usted de aquí Dios levanta hombres y mujeres fieles, leales, genuinos, verdaderos, que no tienen 2 caras, que tienen un solo sentido. ¿Me está entendiendo? Gente sincera, que habla la verdad, que no la vende, que se mantiene justo, fuerte en la batalla. Bienvenido, valiente de Jehová, a la cueva de Adulán. ¿Cómo se le puede? Al lugar de retiro, lugar de entrenamiento y formación de carácter. Amén. Aquí, de verdad que usted tiene que, mire, escúcheme una cosa, una persona puede tener todos los dones, pero si no tiene carácter, es un cuchillo para la garganta. Los mismos dones te matan, los mismos dones te destruyen. Los que un día te abrieron puertas, te la van a cerrar. ¿Me está entendiendo? Los mismos dones que te abrieron puertas, te la van a cerrar. Porque si tú no tienes carácter, te va a dañar. Escúcheme lo que le voy a decir. Un título de teología. Escúcheme, no hay ningún título que diga que digan te graduaste de pastor. No lo hay. No lo hay. El ser profeta, el ser apóstol, el pastor es un ministerio dado por Dios. ¿Sí me entienden? Pero tiene que haber alguien que te forme, que te enseñe, que te instruya. Por muchos años se cometieron los errores de que fueron muchachos al seminario sea de asamblea, a formarse en teología, se graduaron y sin tener carácter los enviaron a pastorear. Escúcheme, a los 5 años ya habían habido matrimonios rotos, adulterios, fornicaciones, destrucciones de familia, de hogar, mal testimonio, porque nunca se formó el carácter de ese ministro. Nunca hubo alguien que velara por el carácter de esa persona. Y no solamente se destruyó familia, sus mismas familias también fueron destruidas. Y ninguno de sus hijos hicieron nada con Cristo, por el mal testimonio. Pero es que mi papá tiene el título de pastor. ¿Quién le dio el título de pastor? La teología. No, es un llamado. Y alguien tiene que formarte. 5 años te deseo yo enviado como pastor, un profeta, hombre de Dios le dijo a mi apóstol, en poco tiempo tienen que enviarlo. Pasaron 5 años y fui enviado no solamente de una vez a pastorear, a restaurar la iglesia. Y después de 2 años, 1 año y medio,
me tocó pastorear. Tengo 10 años, me estoy explicando, tengo 10 años, no me ha sido fácil. La gente enseña a uno a ser pastor, ¿me está entendiendo? Pero una de las cosas que aprendí fue a guardar mi vida, a guardar mi corazón, para no dar mal testimonio. ¿Me está entendiendo? Porque somos cartas leídas. Puede ser que por reprensiones, correcciones, quizás gente no le guste, pero no hay una tacha que diga el profeta, el pastor, tiene malas mañas. Porque aprendí, fui formado en cada esa área cuando estuve en la cueva, cuando estuve en el tiempo de preparación. ¿Sí me está entendiendo? Así, por eso le digo, nunca nos enviemos solo, esperemos que seamos enviados. La Biblia dice, ¿quién nos predicará si no hay nadie que nos predique? ¿Y quién si no hay nadie que nos envíe? Nosotros creemos en el enviado, apostelo, apóstol, el ser enviado. Por eso es que aquí, cuando usted se graduó en escuela de liderazgo, usted pasa por el chiló, el ser enviado. ¿Es el qué? Enviado. ¿Me entiende? Porque cuando usted es enviado, está calificado. ¿Está qué? Calificado para hacer la obra de Dios. Y tiene el carácter para sostenerse. Porque en medio de la batalla va a ser atacado en su carácter. ¿Me entiende? El diablo no le tiene miedo a los dones. El diablo teme a un hombre y una mujer de carácter. Un hombre y una mujer que tenga firmeza. Que no ande divagando de aquí para allá. Que no le afecte los errores de otros. Que no le afecte lo que otros te critiquen. Que, miren, que las críticas para ellos sean un bálsamo. ¿Me entiende? Ahí es donde tenemos el carácter para poder ejercer un ministerio. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Bendigo a todos los hombres, mujeres y jóvenes que hoy acudieron a esta convocatoria santa. Yo oro, Señor, para que todos ellos sean capacitados, formados en el carácter de Cristo, dando el fruto del Espíritu, que es el amor, con todos los ingredientes de la templanza, del dominio propio, de la bondad, benignidad, Señor, esperanza, fe. Dios Todopoderoso, que todos ellos puedan ser desarrollados y Señor, y transformados y perfeccionados en el amor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre de Gloria, que este tiempo transitorio, en este lugar que nos has puesto como prueba o nos has puesto como escuela, Señor, nos deje una gran enseñanza para levantarnos y ser de gran ayuda para multitudes enteras que nos esperan, para ir a conquistar, Señor, a conquistar lugares, Señor amado, que están tomados por poder del infierno, y cuando llegue uno de ellos, llegó tu presencia y los demonios huyan de territorios, porque ha llegado un ungido, la ungida de Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, valiente, Señor, yo estoy viendo valiente de Jehová, gente aguerrida, gente capaz, gente que no lo va a mover, Señor, cualquier viento, gente que sabe dónde está parado y saben y tienen identidad de hijo y tienen carácter de hijo, que no anda divagando de aquí para allá, sino que saben beber de la fuente que lo sustenta y lo alimenta y saben honrar su paternidad. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y amén.